Una mujer, cubierta de cicatrices por quemaduras, decide tatuarse un dragón gigante en su espalda como acto de sanación, enfrentando recuerdos dolorosos del trauma que vivió de niña. A medida que el tatuador explica el proceso, ella lucha con el miedo y el dolor, pero sigue adelante. El tatuaje no solo cubre sus cicatrices físicas, sino que también representa su lucha interna por superar su pasado. A medida que el dragón toma forma, ella siente que no es solo un dibujo, sino una entidad viva que habita su cuerpo, lo que simboliza la batalla constante con sus demonios internos. Paralelamente, otro personaje anónimo sufre una crisis de ansiedad, despertando con la sensación de que un elefante le aplasta el pecho. Utiliza técnicas de respiración para calmarse, recordándose que está en un lugar seguro. A través de los sonidos que percibe y la presión en su muslo, el personaje se enfrenta a la vulnerabilidad y el miedo. Mientras la mujer usa el tatuaje como medio de transformación y empoderamiento, el personaje anónimo lucha por calmar su mente y encontrar paz. Ambas narrativas exploran el tema del trauma y la curación, utilizando metáforas como el dragón y el elefante para representar el peso del pasado. El dragón simboliza la fuerza y la vulnerabilidad de la mujer, mientras que el elefante representa la ansiedad aplastante del segundo personaje. Ambos personajes están atrapados en un ciclo de recuerdos dolorosos, pero buscan formas de seguir adelante. La interacción entre sus cicatrices físicas y emocionales subraya la importancia de encontrar métodos personales para enfrentar el dolor. La metáfora del dragón que cobra vida en el cuerpo de la mujer representa la transformación que busca a través del tatuaje, mientras que el otro personaje, aunque no tiene cicatrices visibles, lucha igualmente con los fantasmas del pasado. Ocurrió un accidente hace 5 días y ha dejado secuelas profundas en los personajes. La chica de las 100 pulseras no ha podido dormir desde entonces, y su angustia se manifiesta en cartas y fotos que solo avivan su dolor. Pasa el tiempo escribiendo cartas que nunca enviará y revisando fotos de tiempos felices, lo que solo aumenta su angustia. En un momento de desesperación, destruye su móvil y toma una decisión importante, aunque no la revela de inmediato. Finalmente, despierta a su madre para decirle que está lista para enfrentar algo relevante, aunque ambas saben que en realidad no lo está. El ex invisible, quien estuvo involucrado en el accidente, también está atrapado en su propio ciclo de dolor. Solo recuerda fragmentos de lo que ocurrió antes del accidente, y aunque ha recibido visitas de familiares, amigos y periodistas, se siente profundamente solo y desconectado. Cada noche, una mano lo agarra mientras duerme, probablemente la de su madre, quien se culpa por no haber detectado los problemas de su hijo antes del accidente. A pesar de su apoyo constante, la relación entre ambos sigue marcada por el distanciamiento emocional. El amigo del ex invisible, un hombre con una cicatriz en la ceja, también está cargado de remordimientos. Esa cicatriz es el único lazo que lo conecta con su amigo, ya que su relación ha sufrido un gran deterioro. Cuando se reencuentran en el hospital, la conversación es incómoda y llena de silencios, reflejando el distanciamiento entre ellos. Ambos han cambiado, y la amistad que solían compartir se ha vuelto frágil e incierta. El poder del ex invisible para volverse invisible es una parte importante del conflicto. Aunque lo utilizaba como una forma de escapar, ha sido una fuente de problemas y fue el detonante del accidente que cambió su vida y las de quienes lo rodean. Ahora, un psicólogo ha sido enviado para ayudarlo a sanar mentalmente, pero el ex invisible está decidido a no revelarle la verdad sobre sus poderes, especialmente su invisibilidad. La chica de las 100 pulseras, furiosa, confrontando al chico invisible con una pregunta llena de resentimiento y dolor, reflejando su desilusión y el odio que siente hacia él, aunque ambos también compartan una conexión profunda. El chico invisible, aún afectado por un accidente que lo dejó con un pitido constante en la cabeza, sufre ataques de pánico recurrentes y una desconexión emocional con su entorno. Durante uno de estos ataques, su madre lo cuida con paciencia, pero él se siente culpable por haberle gritado y por todo lo que ha hecho por él. El padre del chico también aparece en escena, habiendo tomado el relevo de la madre en el hospital por una noche. El padre reflexiona sobre su ausencia debido al trabajo y lamenta no haber estado presente en momentos importantes de la vida de su hijo, como cumpleaños o eventos cruciales. Observando a su padre dormir, el chico invisible siente una mezcla de emociones, culpa, tristeza y el deseo de que las cosas fueran como antes. Kiri, amiga de la infancia del chico invisible, con quien compartía sus cumpleaños, fue una de las últimas personas que lo seguía viendo cuando él empezó a desaparecer. Aunque su visita al hospital debería ser reconfortante, la tensión entre ambos es palpable, ya que la distancia y el tiempo han cambiado su relación. El chico revive recuerdos de su infancia, como el accidente en bicicleta con su mejor amigo, que dejó una cicatriz en la ceja de este último. Ahora, el amigo se siente culpable por no haber estado allí después del accidente que cambió la vida del chico.
Un día inusual y lleno de frustraciones para el protagonista, quien había planificado contarle a alguien sobre sus poderes, pero las cosas no salen como esperaba. A lo largo de la conversación con esta persona, posiblemente una psicóloga, el protagonista comienza a abrirse sobre sus experiencias con monstruos invisibles y superpoderes, desde el primer día que vio un monstruo hasta su habilidad para volverse invisible. Comienza relatando cómo, desde su perspectiva, los monstruos son reales, aunque los adultos afirmen lo contrario. Estos monstruos no se esconden bajo las camas, sino que están en todas partes, en los árboles, detrás de las puertas, en cafeterías. El protagonista también explica cómo ha desarrollado diferentes superpoderes en un intento de enfrentarlos. Habla de habilidades como respirar bajo el agua, ver en la oscuridad y correr rápido, pero señala que el poder más importante que ha adquirido es volverse invisible. El protagonista describe cómo se dio cuenta por accidente de que podía desaparecer cuando estaba rodeado de monstruos. Con el tiempo, aprendió a controlar esta habilidad, aunque nunca ha logrado desaparecer por un día entero, y su poder no siempre es fiable. A veces, cuando más desea ser invisible, no puede, y en otras ocasiones, desaparece cuando no lo desea. La conversación cambia cuando la psicóloga, tras escucharle pacientemente, comienza a cuestionar la realidad de lo que le cuenta, sugiriendo que estos relatos podrían estar influenciados por el golpe que sufrió en un accidente o por la gran cantidad de cómics que lee. A pesar de su incredulidad, ella no cree que el protagonista esté loco, pero decide terminar la sesión por el día, prometiendo volver mañana. La frustración del protagonista, siente que no ha sido creído. A pesar de haber perdido la capacidad de volverse invisible después del accidente, sigue convencido de que sus experiencias son reales. El protagonista reflexiona sobre cómo, en los primeros días, se sentía especial por ser el único capaz de volverse invisible, hasta que conoció a alguien más que también había sido invisible alguna vez. La conversación con esa persona le reveló que hay más personas como él, aunque la mayoría prefiere mantenerlo en secreto. En otro plano narrativo, una psicóloga que ha escuchado la historia del protagonista se enfrenta a una noche de insomnio. Reflexiona sobre por qué un chico necesitaría inventarse este tipo de historias y, aunque no cree que esté loco, no entiende que lo motiva a contar cosas tan extraordinarias como convertirse en avispa, respirar bajo el agua o volar con dragones. Al día siguiente, cuando el chico le cuenta la misma historia desde otra perspectiva, la psicóloga comienza a ver las cosas de manera diferente. La tensión emocional se refleja a través de la experiencia de dos chicos que enfrentan la presión del entorno escolar y las expectativas sociales. El primer chico, que acaba de salir de un examen, se siente aliviado pero también aterrorizado por un no que ha recibido de otro estudiante, lo que le hace temer por las repercusiones en su vida cotidiana. Este no se convierte en un símbolo de vulnerabilidad que le persigue, generando ansiedad y una sensación de impotencia. En contraste, el segundo chico, el que ha recibido el no, está acostumbrado a obtener lo que quiere y se siente desestabilizado por la frustración que le provoca no ser el centro de atención. Su identidad está marcada por su atractivo físico y su fortaleza, lo que lo convierte en un personaje complejo que utiliza la violencia como mecanismo de defensa ante su inseguridad. A través de estos personajes, el texto aborda temas de la adolescencia, la amistad, el miedo al rechazo, y la búsqueda de la identidad en un entorno lleno de presiones sociales. La relación entre ellos muestra cómo las dinámicas de poder pueden afectar a los jóvenes y la lucha interna que enfrentan al navegar por las expectativas y las realidades de la vida escolar. El uso de elementos como los mensajes de texto y los cómics refleja también la cultura contemporánea de la comunicación juvenil, donde el amor y el miedo pueden coexistir de manera intensa. La narrativa muestra cómo un simple examen puede desencadenar una serie de emociones y conflictos que resuenan más allá del aula. En un instante decisivo, un chico, que observa su bocadillo destrozado en el suelo, se enfrenta a una revelación perturbadora, la violencia real. No la que ve en la televisión, distante y ajena, sino la que acaba de tocar su mundo. Al mismo tiempo, percibe otra forma de violencia, la más insidiosa, la del espectador que no actúa. Observa a sus compañeros, aquellos que prefieren sacar el móvil en lugar de ayudar, los que miran hacia otro lado ante la injusticia. Al mirar de nuevo el bocadillo en el suelo, se da cuenta de que no solo está en juego un simple alimento. En ese bocadillo hay un reflejo de su vida, de la lucha de su familia por salir adelante. Representa el cansancio de su padre que llega tarde del trabajo, el sacrificio de su madre limpiando casas ajenas, las excursiones no realizadas, los anhelos no cumplidos. En ese momento, el bocadillo se convierte en un símbolo de su vida y esfuerzo familiar. La rabia y la impotencia comienzan a burbujear dentro de él, haciéndolo desear convertirse en Hulk, en una figura que pueda liberar toda esa violencia acumulada. Sin embargo, no sabe cómo canalizar esa rabia. Su cuerpo reacciona de manera visceral, siente su piel enrojecerse, sus venas hincharse y sus manos moradas por la tensión.
Desde afuera, el espectáculo es doloroso. Su rostro, cada vez más rojo, llama la atención de los otros. Las risas de su enemigo y de los espectadores resuenan a su alrededor, reforzando su sensación de impotencia. La burla lo consume, se siente como un supertomate, y al final, incapaz de soportar la humillación, escapa corriendo hacia los baños, dejando atrás las risas crueles. En el baño, se mira al espejo y no se reconoce. La rabia y el miedo lo transforman, y se siente abrumado por la vergüenza. Se lava la cara repetidamente, intentando recuperar su compostura. Pero sabe que no puede escapar de su realidad, tendrá que salir de ahí, no solo al patio, sino al mundo que lo observa. A partir de ese día, comienza a recibir imágenes burlonas en su móvil, su rostro de tomate, caricaturas ridículas, un dibujo de Hulk. Las risas y las burlas se convierten en su rutina diaria. Sus compañeros lo miran y se ríen, muchos sin saber por qué, solo porque el grupo lo hace. Esto le duele aún más, porque la mayoría de sus burladores ni siquiera estaban presentes en el momento de la humillación inicial. La situación se agrava, y su bocadillo se convierte en un blanco constante para su acosador. Cada día se repite el mismo ciclo de humillación, y aunque sus amigos le preguntan por qué no se defiende, él siente que no puede. Siente que sus padres se decepcionarían de su cobardía si supieran que no puede defenderse. Por ello, comienza a hacer bocadillos más pequeños, con menos comida, intentando conformar a para que lo deje en paz. Sin embargo, la situación no mejora, se vuelve cada vez más agresivo, disfrutando de la humillación pública. Con el tiempo, la violencia se extiende más allá de la escuela. Un día, mientras vuelve a casa, es emboscado por y sus amigos en el parque. Lo rodean, lo empujan y se ríen de él, grabando la situación. La humillación se vuelve insostenible, y aunque su mente busca una solución, no encuentra la forma de enfrentarse a ellos. Desesperado y cansado, busca un refugio. Encuentra un rincón en el parque donde puede estar a solas, donde puede gritar y llorar sin ser juzgado. Ese es su lugar secreto, un espacio donde puede liberar la rabia que lleva dentro. Con una tiza, escribe una lista en la pared, una lista que simboliza todo lo que ha acumulado dentro de él. Finalmente, un día, decide poner un plan en marcha para acabar con la humillación. Encuentra veneno para ratas en casa y lo mezcla con su bocadillo. Al salir de casa, se siente más seguro, más feliz, sin pensar en las posibles consecuencias de sus actos. Sin embargo, el día se convierte en un momento decisivo. Durante el recreo, mientras le quita el bocadillo, la situación da un giro inesperado. En un arrebato de valentía, el chico se lanza sobre tratando de salvarlo de su propio destino. Este acto de valentía sorprende a todos y cambia el rumbo de la historia. Sin embargo, la profesora llega y los separa antes de que las cosas puedan escalar aún más. A pesar de haber salvado a las cosas no mejoran. Las agresiones continúan, la humillación se intensifica. El chico se siente atrapado en un ciclo de violencia del cual no puede escapar, cada día más asediado por la vergüenza y la tristeza. En la intimidad de su hogar, se siente incapaz de hablar con sus padres sobre su sufrimiento. Se ahoga en su tristeza, y por la noche, la soledad se convierte en su única compañera. Llora en silencio, sintiendo que la rabia y la tristeza lo consumen. La lucha con su propio ser se convierte en su mayor batalla. Así, el ciclo continúa. Aunque un día quiere cambiar su historia, cada día se siente más perdido en un mar de sufrimiento. En un día ordinario, el protagonista se sorprende al recibir una calificación alta en un examen, aunque esperaba suspenderlo. Después de clases, se dirige a casa acompañado de Kiri, su amiga de quien está enamorado, pero su interacción es distante y se despiden como desconocidos, lo que le duele profundamente. Mientras está en un descampado, se siente amenazado por un grupo de matones liderados por En un intento de escapar, descubre un avispero y, influenciado por su imaginación, decide introducir la mano en él, pensando que podría obtener superpoderes. Sin embargo, es picado por numerosas avispas y sufre una reacción alérgica severa que lo lleva al hospital. Los médicos le explican que, a pesar de las picaduras, su reacción fue extrema debido a su alergia. Mientras el chico está en el hospital, un compañero graba su sufrimiento y el vídeo se difunde rápidamente por las redes sociales, convirtiéndose en un espectáculo para muchos. Una de sus amigas, Kiri, se entera y se siente impotente y furiosa por lo que le sucedió. Al regresar a clase después de varios días, el chico espera que la situación haya mejorado, pero pronto enfrenta de nuevo el acoso de sus compañeros, especialmente de
A pesar de su deseo de tener superpoderes, la realidad es que sigue siendo víctima de bullying, y sus esperanzas se desvanecen a medida que su sufrimiento continúa. La historia refleja la lucha del protagonista no solo contra el acoso escolar, sino también contra la soledad y el deseo de ser aceptado. Este chico disfruta de la burla y el maltrato, sintiendo que su fuerza se alimenta de la debilidad de los demás. Aunque el protagonista sabe que está protegido por algunos profesores y la directora, no puede evitar la ansiedad de ser delatado. En casa, lucha con el dolor físico y emocional que le causa su situación, tratando de curar sus heridas en soledad. Se siente impotente y cobarde por no poder defenderse, lo que lo lleva a una espiral de tristeza y aislamiento. Al regresar de la escuela, su tristeza se convierte en gritos de desahogo en su lugar secreto, donde se siente vacío de odio y rencor. Su vida se complica aún más cuando un día, al ir al baño solo, es confrontado por MM y sus amigos. Este momento culmina en una brutalidad que le deja cicatrices no solo físicas, sino también emocionales. En la clase, los demás compañeros se muestran indiferentes ante el acoso, contribuyendo a un ambiente de miedo en el que proliferan tanto los monstruos como las víctimas. Una profesora se da cuenta del acoso y decide informar a la directora, quien minimiza la situación, convencida de que son cosas de críos. A pesar de sus intentos por hacer algo, se siente impotente ante la cultura del silencio que rodea al acoso escolar. El chico finalmente se esconde tras el acoso, sintiendo el peso de la violencia y la soledad, mientras sus compañeros parecen continuar con sus vidas ajenos a su sufrimiento. Al final del capítulo, el protagonista busca refugio en su rincón preferido, intentando lidiar con las huellas que el acoso ha dejado en su vida. La vida del chico ha cambiado drásticamente desde hace semanas, ya no recuerda la última vez que se levantó sin miedo ni que caminó sin mirar a su alrededor. Después de clases, corre rápidamente hacia casa, intentando dejar fuera los miedos y angustias del día. Sin embargo, por las mañanas busca excusas para no ir al instituto, pero siempre acaba asistiendo. En clase, anticipa insultos y empujones, y en el aula le lanzan objetos que ha dejado de intentar esquivar, pues su espalda está llena de heridas y cicatrices. Se siente como una tortuga ninja, con un caparazón que lo protege. Su mente divaga a menudo sobre los superhéroes de sus cómics, cuestionándose por qué no tiene un equipo de apoyo como ellos. La profesora de literatura, que ha observado su sufrimiento en silencio, se siente conectada emocionalmente con él, pero su impotencia la detiene de actuar. Un día, tras recibir una serie de agresiones, su dragón interno despierta y la profesora se enfrenta a un compañero abusador. Aunque lucha contra sus instintos violentos y reconoce que no quiere perpetuar el ciclo de odio, al final decide soltar a y no tomar venganza. Después de este episodio, los rumores sobre lo sucedido en el pasillo se esparcen, pero los abusos no cesan, solo cambian de forma, incluyendo el bullying en redes sociales, que lo aísla aún más. El chico continúa sufriendo en soledad, en una casa carente de cariño y abrazos, donde el dinero sustituye el afecto. La falta de apoyo de sus compañeros, que se muestran indiferentes, y el abandono emocional en su hogar lo llevan a un punto crítico. Un día, mientras se enfrenta a sus acosadores en el parque, descubre que ha adquirido un superpoder, la invisibilidad. Nadie lo ve, ni sus acosadores ni los transeúntes, lo que lo llena de felicidad y le da sentido a su sufrimiento. Sin embargo, su invisibilidad resulta ser una consecuencia de la indiferencia de los demás, no un poder real. Mientras tanto, la profesora busca calmar su dragón interior tras descubrir el dolor del chico y su operación que lo dejó sin medio dedo. En la siguiente clase, escribe una palabra gigante en la pizarra, sugiriendo que algo importante está a punto de suceder, lo que indica que la situación puede cambiar y que el chico podría finalmente encontrar el apoyo que tanto necesita. En una clase, la profesora decide dedicar unos minutos a analizar la palabra cobarde, contrastándola con valiente. A través de un ejemplo sobre un guerrero que huye de un dragón, los alumnos reflexionan sobre las diferencias entre ambos términos y cómo el contexto puede cambiar su significado. Uno de los estudiantes, se siente aludido por la discusión y reconoce que se siente como el guerrero cobarde que ataca a la ardilla, que representa a su compañero Kiri. Mientras tanto, Kiri observa a y se preocupa por su desaparición social, sintiendo que su amistad se desvanece. El capítulo explora la lucha interna de quien ha desarrollado la habilidad de volverse invisible para evitar el acoso, aunque esta invisibilidad le causa más problemas y soledad. La profesora intenta ayudar a sus alumnos a enfrentar sus miedos, compartiendo su propia experiencia de haber sido invisible en el pasado. Un momento clave ocurre cuando al hablar con ella, descubre que no es el único que se siente así. La conversación se convierte en un punto de inflexión, donde ambos comienzan a abrirse sobre sus luchas. La narrativa se interrumpe para contar un cuento sobre un ratón que busca ayuda ante una ratonera,
pero que no recibe apoyo de los demás animales. Este cuento simboliza la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y refleja la situación de los personajes en el aula, donde cada uno se siente impotente ante la adversidad de otro. La transformación de MM, quien se siente más fuerte y capaz de resistir el acoso, aunque todavía enfrenta retos. A través de estos eventos, se revela la complejidad del valor y la cobardía en un contexto social, enfatizando la importancia de la empatía y el apoyo entre compañeros. La escena en el aula, donde la profesora trata de redefinir lo que significa ser un empollón, es clave para entender el mensaje del texto. El esfuerzo y la dedicación son tan importantes como el talento innato. La profesora utiliza ejemplos concretos, mostrando cómo las contribuciones de los empollones han dado forma al mundo en que viven, desde la tecnología hasta la medicina. Esto provoca un momento de reflexión en la clase, donde los estudiantes deben confrontar su propia percepción de quienes estudian y trabajan duro. El protagonista, está atrapado en una batalla interna, se siente como un paria, al mismo tiempo, sabe que su dedicación a los estudios lo ha salvado en el pasado. Sin embargo, el dragón, una representación de sus miedos y recuerdos dolorosos, comienza a aflorar, recordándole momentos traumáticos de su infancia, como el accidente de coche que casi le cuesta la vida. La historia se torna más intensa a medida que abrumado por las emociones, decide abandonar la clase, una huida que simboliza su deseo de escapar del dolor y la vulnerabilidad que siente. En el baño, su ira se convierte en autodestrucción, una explosión de sentimientos reprimidos que lo lleva a herirse físicamente. La descripción del pasado de es poderosa y conmovedora. El relato del accidente de su infancia, la tristeza de su madre y la culpa de su padre son elementos que añaden profundidad a su personaje, revelando cómo su historia personal ha moldeado su presente. La herida en su mano es una representación tangible de su sufrimiento interno, un recordatorio de que, a pesar de haber sobrevivido, las cicatrices emocionales siguen presentes. La tensión culmina cuando en un intento de enfrentarse a su opresor, el chico avispa, se encuentra paralizado por el miedo, lo que resulta en una humillación pública. Esta experiencia lo deja sintiéndose más expuesto y vulnerable que nunca, atrapado en un ciclo de vergüenza y desamparo. En un entorno lleno de melancolía y reflexión, un niño y su hermana, Luna, se acurrucan mientras él le narra la triste historia de un niño que siente que nadie lo quiere. En medio de su relato, él oculta sus propias lágrimas, revelando su vulnerabilidad y la carga emocional que siente. Luna, con su inocencia intacta, expresa su deseo de querer a este niño solitario y pregunta cómo es posible no querer a alguien. El hermano le asegura que siempre la amará y que su presencia es lo más hermoso en su vida, pero también comparte su miedo de que un día ya no esté a su lado. En un momento de ternura, Luna cierra los ojos, aferrándose a su hermano mientras él se siente vacío y sin valor. A la mañana siguiente, tras un día lluvioso, el hermano se despierta y encuentra a Luna a su lado. En su mente, lucha con la idea de la invisibilidad, sintiendo que su poder persiste en el hogar, donde sigue siendo invisible para los demás. Su padre, como siempre, se despide apresuradamente, ignorando la existencia de su hijo mientras la madre se ocupa de las tareas diarias sin darse cuenta de la ausencia de su hijo. El protagonista se siente solo y reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la importancia de vivir cada momento plenamente. Al quedarse solo en casa, decide no ir al instituto y planifica acciones desesperadas, como quemar sus pertenencias escolares, intentando liberar el peso de su invisibilidad. En su camino, toma una muñeca de Luna y la guarda en su mochila, buscando un pedazo de conexión con su hermana. Al salir bajo la lluvia, se enfrenta a sus pensamientos confusos sobre su capacidad de ser visto o invisible. Mientras corre hacia un túnel, comienza a quemar sus cosas, sintiéndose en conflicto entre su deseo de desaparecer y su necesidad de ser visto. En la escuela, la ausencia del chico no pasa desapercibida, y la preocupación de su profesora crece. Mientras la lluvia sigue cayendo, el chico permanece inmóvil, atrapado entre la desesperación y recuerdos de su infancia. La mente del niño se debate entre recuerdos felices y dolorosos mientras la realidad se fragmenta, llevándolo a un estado de parálisis emocional. Un dragón vuela alto sobre un pequeño muro y, al mirar hacia abajo, descubre un cuerpo inmóvil en las vías del tren, incapaz de evitar la tragedia. Comprende que el verdadero peligro no es solo el tren, sino la indiferencia de quienes miran sin ver, incluyendo a el responsable de la situación del chico. A pesar de la inminente catástrofe, el dragón se aferra a la esperanza de llegar a tiempo. La mente del chico, al borde de la fatalidad, recuerda que tiene una última oportunidad, 5 segundos para introducir pensamientos que le otorguen esperanza. Su mente se inunda de recuerdos de su hermana Luna, quien aparece con los brazos abiertos, brindándole consuelo. En su desesperación, la idea de que el tren podría no haberlo visto le proporciona un pequeño alivio, pero la fatiga lo embarga.
El amor por su hermana se convierte en un refugio, recordándole la conexión que siempre han tenido. Justo cuando está a punto de ser engullido por el tren, extiende su mano, como si se la diera a Luna. El dragón, que está a punto de llegar, se queda atónito al ver este gesto. Aunque el tren no impacta directamente, la velocidad de la muerte lo lanza lejos. El dragón desciende y lo recoge con cuidado, llevándolo al interior de un túnel, un lugar que simboliza refugio y renacimiento, donde intenta devolverle el calor perdido. Al notar que el chico no respira, el dragón une sus labios con los del chico, tratando de insuflarle vida con su fuego. Tras soplar con todas sus fuerzas, el chico finalmente respira y se aferra al dragón en un acto instintivo. Mientras esperan la llegada de la ambulancia, la profesora observa la escena y se da cuenta de que el chico ha buscado refugio en recuerdos felices. La lista de la vergüenza revela todos los nombres de quienes han contribuido a su invisibilidad. La profesora se pregunta qué tipo de sociedad hemos creado, cuestionando su propia moral. Finalmente, cuando el chico abre los ojos, pronuncia el nombre de su hermana, Luna, lo que marca un nuevo comienzo y hace que sea visible para todos. A partir de ahora, será notado por médicos, compañeros de clase y periodistas. Zaro, su mejor amigo, cargará con la culpa por no haber intervenido, y la chica que intenta ayudarlo a través de dibujos también se dará cuenta de que no ha sido suficiente. Este suceso revela la invisibilidad que ha sufrido el chico y la responsabilidad de quienes lo han ignorado. La historia culmina con la necesidad de reconocer a aquellos que, aunque invisibles, han estado presentes en nuestra vida.